Buenos días, buenas tardes o noches, si hay quien lo vea por la noche, que suele ser mucha gente, porque la gente trabaja. A veces los jubilados nos olvidamos de eso. Eh, estamos una vez más en el programa de reflexiones y en este caso, bueno, como en otras veces también lo hemos hecho, hablamos de libros. En este caso hablo de un libro que es Grandes hazañas de los españoles. Es este que ven ustedes aquí, coordinado por la persona que me acompaña, Juan Carlos Reyes, que es un libro de autores. Este libro está editado por Laus Hispanie y se puede obtener en Amazon, en fin. Espero que también en librerías, dentro de poco, cuando este libro coja vuelo, sea conocido y la gente lo pida, ¿no? Ojalá, porque es un libro importante. Libros importantes son aquellos que devuelven a España, mejor dicho, a los españoles, porque España es un ente histórico, una nación, aunque algunos digan que no es una nación, vamos, es que se oye de todo, pero cada vez más tonterías. Y claro, este libro, digo, que nos devuelve nuestro sentido del ser, nuestro sentido de pertenencia y nuestro orgullo, porque los españoles tenemos que tener orgullo de lo que hemos hecho en la hispanidad. La gente se ha fumado, como se fuma hachís, pues se fuma también la leyenda negra, de que España hizo cosas muy graves con los indios. Claro, es que nuestros enemigos seculares pues han difuminado, han dispersado muy bien el veneno de la infamia y de la mentira. Entonces, este tipo de libros, hechos por gente que sabe, pues son muy importantes leerlos para recuperar la verdad de las cosas y la verdad de nuestra historia. Grandes hazañas de los españoles. Subtítulo: de Venezuela, de Valencia, de Perú, de Navarra y de México. Bueno, he de decir, aunque quede mal, de que yo soy uno de los autores de los capítulos. Creo que son 11 autores, si no recuerdo mal. Bueno, pero está con nosotros más que yo para hablar del libro el coordinador, que sabe más que yo del libro y de sus protagonistas, que son los autores que lo han escrito, ¿no? Hola, buenos días. Buenos días. Juan Carlos, ¿qué tal estás? Un cordial saludo hispanista. Muchísimas gracias por haberme invitado, Ernesto. Y tengo que decir que me siento muy agradecido, muy cómodo, porque además de que, bueno, ya me has entrevistado alguna otra vez por otros temas, también hispanistas, pues bueno, que creo que eres un gran amigo, una grandísima persona y además, pero Gracias. primero gran persona, además un gran escritor, como el resto de compañeros que están en esta obra. Se podría decir mucho del libro, ¿no? Y lo que me gustaría, pues eso, recordar, primero, digamos, la parte práctica, dónde se puede conseguir. Como tú has dicho, por el momento es en Amazon. Simplemente un clic y posiblemente en un par de días, como mucho, se tiene en casa. Título: Grandes hazañas de los españoles, y el subtítulo, que como muy bien has dicho, de Venezuela, de Valencia, de Perú, de Navarra, de México, y unos puntos suspensivos porque queremos abarcar todas las Españas, que en este libro es sinónimo de hispanidad. ¿Qué se buscaba en el libro? Pues en el libro, bueno, yo tuve una idea y la verdad que tuve suerte de que muchos compañeros de uno y del otro lado del charco, hasta conseguir ser 11 autores, pues me acompañasteis y confiasteis en este proyecto y ahora estamos en la fase de darle difusión, que tenga éxito, que tenga un gran alcance, porque además queremos hacer una segunda parte, queremos hacer más grandes hazañas de los españoles. En la parte práctica me gustaría leer, que a mí nunca me ha gustado mucho leer en las entrevistas, pero me han dicho, es que está muy bien, es que la contraportada explica muchas cosas y es muy bonita. Y digo, hombre, pues mira, tuve un día inspirado, gracias. Si me permites, Ernesto, amigo, voy a leerlo. Y Sí, sí, además claro. está perfectamente editado por la editorial Laus Hispanie. Comienzo. Hubo un tiempo, y quizás aún lo hay, en que ser español no era una etiqueta, sino una emoción, una manera de estar en el mundo, un impulso
que llevaba a cruzar océanos desconocidos, a levantar ciudades donde antes solo había selva, a defender con la pluma lo que otros habían conquistado con la espada, a enseñar, comerciar, rezar, fundar y resistir. Esa energía, hecha de riesgo y convicción, late en estas páginas, donde la calidad histórica y literaria se une a una lectura ágil y cercana. Desde sensibilidades distintas y con ideologías diversas, los autores de esta obra recorren episodios de empresa individual y de gesta colectiva para componer un mosaico plural de la hispanidad. No hay una sola voz ni una sola mirada. Hay matices, contrastes dentro de un espíritu común. Lo que emerge es aquello que ha hecho grandes a los españoles. A lo largo del tiempo, la capacidad de emprender, de crear, de mezclarse con otros pueblos sin perder su identidad, de perseverar cuando todo parecía en contra, no solo en el pasado, sino también en el presente y como promesa de futuro. Participan en esta obra, por orden de aparición, porque no puedo decirlo de otra manera, porque todos los textos son de grandísima calidad, Cesario Jarabo, Gustavo Salón, Juan Carlos Reyes, un servidor, Javier Martínez Pina, Mónica Luar Nicoliello, Ángelo Guíñez, Javier Barraicoa, Antonio Elías Salón, David Vega, don Ernesto Larón de Guevara y yo Acevedo. Tengo que decir, y creo que explicando un poco el subtítulo, de que todos somos españoles, de diferentes partes, de diferentes regiones, tanto vascos, como valencianos, como alicantinos, como venezolanos, como panameños, como uruguayos. En esta obra tenemos a Cesario, que es manchego, Gustavo, que es panameño, yo, que soy valenciano, Javier, que es alicantino, Javier Martínez Pina, Mónica, que es de Uruguay, Ángelo, que es de Chile, Javier Barraicoa, que es catalán, Antonio Elías, hermano de Gustavo, pero en este caso venezolano, David Vega, brasileño, ya lo explicaré por qué, Ernesto, nuestro amigo Ernesto, vasco, y yo Acevedo, portugués. ¿Por qué Portugal y Brasil? Porque nuestra idea también es el iberismo. España y Portugal son dos hermanos que, por desgracia, han seguido el mismo camino, pero mirando hacia lados diferentes, por vicisitudes de la historia. Pero tenemos tantísimas cosas en común que creo que es muchísimo más lo que nos une que lo que nos pueda separar. Y con el resto de territorios de las Españas, lo que en su momento fueron un solo país, pues también tenemos muchas diferencias culturales, gastronómicas, folclore, pero es tanto lo que nos une en nuestro pasado, incluso en la actualidad, en nuestro presente. Y también una idea que yo quería lanzar en este libro es: soñemos, pensemos, imaginemos qué podría pasar si volviéramos a estar juntos. Qué espacio cultural, qué espacio educativo, qué marco económico, qué gran potencia económica mundial. Y ya si nos atrevemos y nos animamos, y animamos al lector que sea partícipe de esta historia, ¿qué pasaría con alguna unidad política? ¿Qué espacio geopolítico tendría las Españas unidas, juntas, esta gran hispanidad junta? Y todo esto contado de una forma amena, pero siempre académica, divulgativa, para que la gente disfrute, para que la gente aprenda. Y ha señalado muy bien Ernesto la leyenda negra. Aquí se habla de la leyenda negra, se critica la leyenda negra, se explica para que la gente no caiga en esos errores, pero queremos ir un paso más allá, porque al final siempre es como que estamos defendiéndonos de un ataque. No queremos defendernos del ataque porque obviamente la leyenda negra no tiene ningún fundamento, está basado en mitos, leyendas, en propaganda, que en un momento fue interesante geopolíticamente para los enemigos y rivales de España, las Provincias Unidas, Francia, Inglaterra, incluso los turcos, pero que hoy día queremos no solamente desmentir, sino superar. Queremos generar ilusión. Queremos que la gente se emocione con este pasado, con algunas circunstancias incluso del presente, porque el espíritu de los españoles, aunque separados, no ha desaparecido, y por eso los escritores de esta obra son de lugares tan diversos, pero comparten esa ilusión común. Y lo que queríamos también, aparte de emocionarnos con grandes gestas, con grandes hazañas que se han hecho, también pues desmentir algunos puntos que la gente cree
que han ocurrido de una manera determinada y explicándolo con datos. Por ejemplo, la encomienda de los indios, que comenta el compañero Cesario, pues nos explica que esto no fue como la gente cree. Y además animamos a que la gente investigue, y más hoy día que hay archivos, hay cantidad ingente de bibliotecas, hay muchísimos datos por internet, que busquen. No se lo creen, no pasa nada, investiguen. Queremos que investiguen, queremos que estén orgullosos de su historia y que para eso tienen que conocerla. Y además también damos la oportunidad de conocer historias pues que no son muy habituales, que no son muy conocidas, así que tendremos oportunidad, pues bueno, pues de hablar de Blas de Lezo, personaje que afortunadamente últimamente es muy conocido, e historias, pues quizás menos conocidas, como el Brasil hispano, escritas por un grandísimo hispanista, que es el autor David Vega, brasileño. Es decir, creo que tratamos de abarcar todo lo posible. Y en esta introducción, que ya sé que podría ser más amplia, pues también me gustaría señalar dos cosas más. Por un lado, que cuando hablamos de hazañas, sí que hablamos de hazañas bélicas, ha habido grandes batallas, grandes gestas de la historia de la humanidad, no solamente de España y de las Españas, como por la batalla de Otumba, la batalla de Lepanto, pero también hablamos de hazañas de pluma, científicas, artísticas, culturales, como por ejemplo yo invito a la gente a leer tu capítulo donde nos hablas de toda esta parte de la Escuela de Salamanca y toda esa creación de ese corpus legislativo que dieron las Españas y que era algo totalmente novedoso, incluso la reglamentación de la guerra, que hoy en día está tan de moda, la geopolítica, por todas las cuestiones que están pasando. Pues todo eso no viene del liberalismo, ni de la Ilustración, ni de la Revolución Francesa, sino que su antecedente y su germen, su origen, viene de las Españas. Y luego también tenemos pues aspectos que la gente considera que no existen. ¿España y la ciencia? No, eso es incompatible, eso no ha pasado nunca. Pues bueno, que se sorprenderán de que España ha sido punta de lanza con la ciencia, igual que lo ha sido con el arte, con la cultura, y que, por ejemplo, el Renacimiento no habría existido como tal sin las Españas, sin el Imperio Español. A veces parece como que España sí estaba por ahí de casualidad, bueno, se juntaron los territorios de los Habsburgo y luego fueron allá a las Indias, masacraron a los indios, pero pese a los españoles existió el Renacimiento. Pues no, el Renacimiento existió por toda la apuesta, por todo el esfuerzo y por todas las creaciones que hicieron nuestros antepasados. Y ya, por último, para acabar esta introducción, decir que junto a las hazañas individuales, que las hay, ha habido grandísimos personajes, Cortés, Pizarro, pero también tenemos el pueblo común, nosotros, nuestros antepasados. Y han sido parte fundamental, que en momentos de enorme dificultad han hecho lo que era lo más difícil, dar un paso más allá, un plus ultra, enfrentarse a lo desconocido. Y gracias a nuestros antepasados, como colectivo, como sociedad, como pueblo, pues han logrado estas grandes gestas y estas grandes hazañas. Uh-huh. Este libro coincide además en un momento en el que se está proyectando una película maravillosa de López Linares, We the Hispanos, es decir, nosotros los hispanos. ¿Y por qué tanto empeño, dirá alguno, en resaltar el tema de hispanidad, de españoles y tal? La búsqueda del bien es lo que hizo España. Si recuperáramos ese sentido, esa cosmovisión y esa geopolítica, hoy no pasarían las cosas que están pasando, ni tampoco en la propia España, interiormente, en nuestra nación, ocurrirían actos tiránicos que estamos viendo en directo. Sino que habría una visión de la política de servicio, no de aprovechamiento, y no habría tanta corrupción, etc. Por eso es tan importante recuperar esta idea que traslada el libro, como he dicho, películas que se están haciendo, etcétera, porque tenemos que devolver la ilusión de ser españoles a los españoles. ¿No es así, Juan Carlos? Pues yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. A ver, obviamente, si tú no conoces tu pasado y si además ese pasado se desvirtúa, no estás estando en un despacho académicamente debatiendo sobre hechos de hace 200, 300 años. Estás manipulando a la población. Una población que conoce lo que se le está transmitiendo, bien por los medios de comunicación,
periodistas, películas, por el sistema educativo, y al final uno se queda con lo que está, con ese hilo que está recibiendo. Si ese hilo es escaso, es difuso y es malo, pues obviamente tu conocimiento del pasado es difuso y es malo. ¿Y eso que afecta? No es una cuestión, como he dicho, académica, es una cuestión política. Obviamente, el mandar un mensaje u otro mensaje es porque quieres crear un tipo de sociedad u otra. Si tú quieres crear una sociedad donde todos los españoles, todos en la hispanidad, como comunidad, como ecúmene hispana, tenemos cosas en común y queremos ver estas cosas en común, pues obviamente vas a fomentar eso. Si tú quieres justificar tus errores políticos, como ha sido muy habitual después de la división de las Españas, tanto la que se llama Madre Patria, que yo no estoy muy de acuerdo, que es el Reino de España, como las repúblicas independientes, y ahora explicaré por qué. Claro, si tú quieres justificar que tu déficit comercial es negativo porque los españoles se llevaron el oro, pues bueno, ya tienes una excusa para tener corrupción, para tener políticas que no son productivas para el país. Es decir, tiene muchos intereses. Si tú, obviamente, te centras en una política mezquina del corto plazo, del interés partidista que nos separa, que nos divide, porque eso te puede dar votos, te puede dar un beneficio y puede hacer que se coloque mucha gente de tu partido y el otro partido pues hará lo mismo y el otro lo mismo también, pues al final lo que estás haciendo es una política de división que te enfrenta. Claro, si tú dices que juntos somos mucho mejores, que tuvimos un pasado glorioso, mucho más de lo que cuentan los libros, que hubo algunas hazañas que cuando las cuentas parecen increíbles, parecen de película americana. El problema es que las películas que han hecho no son americanas y no han favorecido este relato, que es la verdad histórica. Pero luego empiezas a investigar y dices, pero no puede ser. ¿Cómo puede ser que lo que pasó en Otumba no se hayan hecho miles de películas? ¿Cómo puede ser que si estuviera John Ford, tanto séptimo de caballería, por favor, esa carga de los españoles en Otumba, digamos, hubieran hecho 20.000 películas más que del Álamo o de la conquista de Texas? Es decir, ¿por qué? ¿Por qué no interesa? Simplemente porque no interesa. Y en cuanto a o simplemente, perdona la anécdota, ¿no? O sea, o simplemente una película sobre Fray Junípero Serra que hizo una proeza increíble. Ahora que se habla tanto de este deportista que ha hecho el maratón en 2 horas y no sé qué, bueno, que es una proeza, sin duda, pero un fraile que recorre desde México, Nuevo México, Texas, desierto, pasa el desierto de Sonora y llega a California, creando misiones y formando poblados. Eso es absolutamente titánico. No se hace una película sobre Fray Junípero Serra, sino al revés. Tiran sus estatuas en Los Ángeles. Pero ¿con qué pueden tener esta gente que tira la estatua de Fray Junípero Serra? ¿Qué puede tener en la cabeza? No sé, yo creo que no puede tener nada. Sobre todo una ignorancia supina. Pues aquí nos juntamos con varios problemas. Por una parte, el interés económico en criticar la historia de España, favorecer la leyenda negra. En otro lado, la ignorancia. Y por otra parte, incluso podríamos decir, pues bueno, la intransigencia, la violencia, el odio, que quiere ser canalizado contra unas ciertas ideas para que otros se beneficien. Siempre al final hay gente beneficiada y obviamente hay gente cómplice de todo ese beneficio. Todos aquellos que no quieren buscar más la historia, que se creen esta historia. Estabas comentando también antes, y sí me gustaría aclararlo, ¿no? Cuando yo digo madre patria, para mí la madre patria son las Españas, cuando estaban unidas. ¿Por qué? Porque ahora hay una que se llama el Reino de España y el resto son repúblicas, pero en el fondo todos estamos huérfanos de aquel espíritu que nos unía en las Españas. Sí, una se llama Reino, es digamos, la cuna de la población celtibérica, hispano-romana, que luego llegó a América, llegó a todas partes del mundo, pero todos carecemos de aquellos valores que teníamos. Y es una desgracia, sinceramente, pero no es una desgracia para nosotros, por desconocimiento intelectual del pasado, es una desgracia porque nos lleva fuerza, nos lleva capacidad creativa, capacidad económica, capacidad política para nuestras vidas. Y además, lo que es mucho peor, para nuestros hijos. Yo soy padre. Yo quiero mejorar el mundo de una forma utópica, pero también la quiero mejorar de una forma material para mis hijos. Yo quiero estar en una sociedad que sea fuerte, que sea próspera, y yo estoy convencido que si fortalecemos nuestros lazos entre países hermanos,
porque en realidad somos las Españas, somos algo más que esos pequeños territorios en que nos han dividido y nos han enfrentado entre nosotros para beneficio de terceros, pues seguramente nuestra vida será mejor y aunque esto sea a largo plazo, estoy seguro que la vida de nuestros hijos será mucho mejor. Cuando comentabas la nación, yo creo que incluso antes que la nación está la patria, que es algo muy simple, que es la tierra de los padres, de nuestros antepasados. No nuestro linaje directo, sino todos aquellos que han luchado, se han esforzado para que un territorio determinado mejore. No quiere decir atacar y destruir al otro, no, quiere decir que han querido mejorar lo suyo. Y luego además, con ese espíritu humanista, cristiano, y a mí me gustaría hablar un poquito, aunque sea un minuto de ese cristianismo, 30 segundos, pues ha sido un respeto con el derecho de gentes, con la reglamentación de la guerra, cosas que las personas prácticamente no conocen, ¿no? Esa especie de referéndum entre los caciques filipinos para ver si pertenecían a España o no pertenecían a España, ese derecho de conquista, si teníamos que conquistar o no conquistar, no se haya planteado nunca. ¿Se plantea hoy día? Porque yo creo que hoy día tampoco está muy claro que un imperio poderoso o un país poderoso diga, no, vamos a parar, a ver, lo que estamos haciendo está bien o está mal, vamos a reflexionar. Pero no los políticos ni los grandes poderes económicos, no, los intelectuales, los filósofos. ¿Está bien que lo hagamos? Hoy parecería increíble. Pues en aquella época también fue increíble, lo hizo España. Creo que es algo para sentirse muy orgulloso, para darlo a conocer, para divulgarlo, que es lo que intentamos hacer aquí desde nuestro pequeño ladrillo, ¿no? Para construir este gran edificio de la hispanidad y de las Españas. Y creo que eso es lo que tenemos que intentar hacer entre todos. Y en cuanto al cristianismo, muchas veces se critica justamente la hispanidad por el cristianismo. Pero hay algo que decir algo. Se sea cristiano o no se sea cristiano, se sea creyente o no se sea creyente, la historia, la cultura de las Españas ha estado imbricada con el cristianismo. Más fácil, ¿cómo vamos a entender la poesía barroca si no entendemos las alegorías que se están haciendo, las metáforas relacionadas con el cristianismo? O cuando vayamos a ver una catedral, que es nuestro arte, nuestra cultura, nuestra historia, ¿qué diremos? ¿Son imágenes de piedra? Si no sabemos lo que es la historia de Caín y Abel, el sacrificio de Isaac, diremos, uy, pues sí, hay un señor con un cuchillo. Será una ignorancia sobre nuestro pasado. Y además, que esa religión ha sido muy importante para comprender los actos de nuestros antepasados, con los cuales en algunas cosas podemos estar a favor y otras cosas no. Pero en general el balance es tremendamente positivo y además somos herencia de ellos. ¿Qué menos? ¿Qué menos que conocerlo? ¿Qué menos que aprenderlo? ¿Qué menos que intentar lo que se llamaría académicamente conocer su historia de las mentalidades? Es decir, si simplemente decimos cristianismo, no, imperio, depredador, no, pues justamente lo contrario, como tú decías, es un imperio, en primer lugar, que consideraba al ser humano y que aquel ser humano lo integraba dentro de este territorio para el beneficio de todos. Se podría hablar de muchas cosas, del quinto real. Ojalá tuviéramos un 20% de impuestos. Ojalá nuestro patrimonio solo se viera mermado en un 20%. Y ojalá pudiéramos ver cómo esos impuestos se plasman pues, en todo lo que se creó, por ejemplo, en América, ¿no? Catedrales, universidades, caminos. O es más, podríamos ver que no estamos hablando de élites político-económicas, sino estamos hablando del ciudadano común de aquella época. El jornalero, el artesano, que tenían un nivel de vida mayor que otros muchos territorios. Es decir, esto no es una idea quimérica, esto es un conocer el pasado y ver que la gente común vivía mejor y se sentía más orgullosa. Y es lo que queremos también transmitir. Queremos que el lector sea partícipe de esta historia, que cierre el libro, le haya gustado, como he dicho, creemos que es académico, pero sobre todo de fácil lectura, es divulgativo, pero que cierre el libro con emoción. Si no se partícipe de una tradición y que diga, no, yo lo voy a comentar, lo voy a divulgar. Aunque solo sea divulgar el libro, es decir, pues mira, este libro cuenta esto, explica esto. Que lo hablen con su familia, que lo hablen con sus amigos, que se sientan orgullosos de su pasado y también de lo que son y de su posible futuro. Oye, ¿no? ¿Y si hiciéramos un mercado común como hay en Europa, pero con los países de Hispanoamérica? Oye, a lo mejor eso nos favorecería. Y si en vez de presentarnos como países pequeñitos, separados, los presentáramos juntos, con ideas comunes, oye, pues eso nos daría fuerza. Yo creo que eso es lo que queremos. Y generar emoción en el lector para que el lector, cuando cierre el libro, diga, voy a dar mi paso. Igual que esta gente ha dado su paso, cada uno de los escritores, la editorial, yo también. Yo voy a intentar, pues eso,
divulgar esta idea, divulgar la idea de las Españas, de la El libro hispanidad. es una prueba manifiesta de la vocación y el interés que tienen intelectuales de diferentes puntos de la geografía de la iberosfera en hacer cultura común, porque hay elementos culturales mucho más importantes en lo que une que en lo que diferencia. Es verdad que hay diferencias, como las hay dentro de la piel de toro. O sea, por ejemplo, yo soy de País Vasco, pues tenemos unos rasgos identitarios distintos, pero mucho más tenemos unos rasgos identitarios comunes al resto de los españoles. Es decir, es mucho más lo que nos une que lo que nos diferencia. Y en el ámbito de la hispanidad es mucho más lo que nos une que nos diferencia. Hay un tronco común que es mucho más importante que las ramas. Y nos fijamos demasiado en las ramas y no en el tronco. Entonces, el libro es una expresión de ese tronco. La prueba es que es un sumatorio de orígenes distintos dentro de lo que es el ámbito hispanohablante o iberohablante, mejor dicho. Pues mira, yo estoy de acuerdo. Yo creo que lo que tenemos en común es mucho. Obviamente, no todo es perfecto, nunca lo ha sido, y además hay que ser conscientes que como seres humanos nunca todo lo va a ser, pero sí que es verdad que primero si recuperamos el orgullo de lo que somos, de lo que hemos sido, eso también nos puede ayudar a generar posibilidades de lo que vamos a ser. La historia hay que conocerla, la historia hay que quererla. Hay que querer la historia de los mesopotámicos, de los egipcios, pues mucho más la de nuestros antepasados. Y hay que empezar a tener curiosidad y a no creernos todo lo que nos dicen sobre nuestro pasado. Y como he dicho antes, lo mejor que podemos hacer es, si no te lo crees, investiga. Investiga, porque hoy en día es muchísimo más fácil que hace 20, 30 o 50 años para conocer la historia. Puedes acceder a cualquier archivo simplemente con un DNI, con un documento de identificación y puedes pedir documentos, investigarlos, muchos están ya digitalizados, se pueden consultar por internet, el archivo de Indias, por ejemplo. Que se sorprenda, que la gente se sorprenda. Y si lo que se cuenta en este libro, que se cuenta con mucho amor, con mucho cariño, muy bien contado por todos vosotros y de forma muy académica, la gente dice, no, pero esto es una exageración, es que esta gente, un término que yo aborrezco, la leyenda rosa. Pues no, no es leyenda rosa, es que es la realidad. Pues bueno, pues investiga, es que es fácil, es que se puede investigar, se puede complementar, que investiguen sobre vosotros los autores, que investiguen sobre vuestras historias, que tiren del hilo, porque, como he dicho, yo quiero que este libro tenga éxito por vosotros que lo merecéis, por todos mis compañeros en esta empresa, en este proyecto, por la editorial que apostaba por este proyecto en tiempos turbulentos editoriales que siempre lo son para la historia y más para la hispanidad, y sobre todo para que haya una segunda parte, porque yo quiero contar más historias de los españoles, de todos los españoles, y quiero que además de Navarra, pues aparezcan los vascos y que además aparezcan los leoneses y además aparezcan los argentinos, es decir, quiero que aparezca mucha gente. Y porque hay muchísimas historias que en algunas, de verdad, no conocemos prácticamente nada. En otras nos la han contado de forma muy tibia y otras simplemente son totalmente desconocidas. España es una parte fundamental de la historia de la humanidad y en algunos periodos ha sido el auténtico referente de toda la historia de la humanidad. Eso hoy en día lo comentas y dirán, madre mía, qué exageración, qué barbaridad, que eso, lo que hacía esta gente era matar indios, no era España, eran diferentes... No, vamos a ver. Esos diferentes territorios sentían un espíritu común y defendían ese espíritu común con ingenio y con la espada, como por ejemplo Jiménez de Quesada, que tanto lo defendía con la pluma como con la espada. Los frailes, los intelectuales y como tú decías antes también, hasta a veces los nobles y los militares. Si faltaba el dinero, que muchas veces faltaba por la cantidad enorme de frentes de todos los enemigos que acosaban a las Españas, ellos adelantaban el dinero. Hoy en día, a ver qué político adelanta el dinero de su bolsillo, de su patrimonio, esperando que luego el rey, el Estado o el gobierno se lo devuelva. Más bien será lo contrario, por desgracia, con la corrupción. Pero imaginemos hoy día, pues bueno, ministro de Economía, es que no llegan las arcas públicas. Vale, no importa. Yo hipoteco mis pisos y para que el futuro del país sea mejor. Eso sí que parece una ciencia ficción. Y sin embargo, esto pasaba.
Esto pasaba y la gente no lo conoce. Y creo que es algo para sentirse muy orgullosos de nuestros ancestros, de nuestros antepasados. Bueno, y ahora, cambiando de orientación, hemos hablado en general del libro, pero ahora vamos a hablar de tu capítulo para que los radioyentes entiendan cómo se bueno, de capítulo no, de los capítulos que tienes, porque tú tienes más de uno, cómo se estructura el contenido como formato de los capítulos. Y somos 11 escritores o hispanistas que hablamos sobre las hazañas, que son temas absolutamente diferentes, pero que tienen un hilo de conexión, que es los hechos heroicos que han hecho los españoles tanto en lo que es la configuración de la historia de nuestro país como de la configuración de la hispanidad como concepto unitario cultural, ¿no? Porque somos una unidad cultural, la hispanidad. Entonces, hablamos de tus capítulos. Tienes uno del Palleter, ahora explicamos lo que es eso, porque a mí mismo no me sonaba. Claro, yo soy de otra comunidad y hay que ser de la comunidad valenciana para entender lo que es el Palleter. Y otro de la batalla de Ocumba. ¿Lo digo bien, Ocumba? Otumba. Otumba. Ya me parecía a mí que algo decía mal. La batalla de Otumba, porque es otro elemento que para mí era desconocido. Yo estoy aprendiendo con este libro cosas que no sabía. Háblanos de tus dos capítulos, por favor. Bueno, pues ahora voy a cambiar un poco del chip. Ya no soy coordinador, soy coautor, como todos vosotros. Y bueno, yo también me exigía y me obligaba unos plazos, a veces incluso más estrictos. Y bueno, la idea que era sobre todo dejaros la palabra, pero sí que yo tenía unas ideas que quería ir plasmando, ¿no? Incluso como yo señalaba en la introducción, ¿no? Como pequeños interludios. Hay algunos capítulos que son más largos, otros capítulos que son más cortos, unos más emotivos, otros más de descripción, otros más de desarrollo, otros de análisis. Y yo la idea era un poco ir combinando todos estos capítulos de todos los compañeros que son magníficos. Y como escritor, pues tenía algunas ideas que por diferentes motivos pues me han ido surgiendo. Por ejemplo, en el caso de Otumba, por una efeméride no celebrada, que ahora explicaré. Y en el caso de Lo Palleter, pues digamos que encaja un poco con el mensaje del libro. En primer lugar, bueno, Palleter es un personaje popular, ¿no? De la cultura valenciana. Ya ha perdido, digamos, el papel histórico y se convierte en un personaje popular. Popular dentro de lo regional, denostado por ciertas corrientes que están en contra de esta tradición histórica, pero que es un personaje real, un personaje heroico, un personaje que existió y que además representa al pueblo ya no. O sea, es decir, una persona en unas circunstancias totalmente adversas se muestra como otros muchos personajes a lo largo de la historia de las Españas, como un héroe. Este hombre es un hombre humilde y en un momento determinado se planta ante lo injusto, ante la adversidad. Y lo que quería decir que encaja dentro del libro es porque aquí se ve caracteres, lo que hoy en día se llamaría de forma muy despectiva, regionalista, y no es cierto, es una forma tradicional popular. La hispanidad no ha estado en contra de las lenguas, todo lo contrario. La hispanidad ha fomentado todas las lenguas regionales de las Españas, tanto peninsulares como americanas. Y de hecho, las primeras gramáticas escritas de las lenguas indias es gracias a esta labor intelectual, humanística de las Españas. En este caso... Un inciso respecto a este tema, porque si no, luego se me va la idea. Tanto es así que la evangelización se hizo en las lenguas autónomas de los pueblos, de las tribus que había allí. Es decir, cada uno, los evangelizadores tienen un doble mérito. Primero, bueno, muchos méritos, pero uno de ellos es el aprender las lenguas rápidamente, las lenguas de allí, de los indígenas. Lo cual quiere decir qué grado de respeto había hacia aquella gente que respetaban sus formas de expresarse, cosa que ahora, por cierto, que vamos de listos y avanzados, no hacemos. Por ejemplo, no se respeta la lengua materna de cada alumno. Porque, por ejemplo, yo que tengo nietos aquí que son castellanohablantes, no se respeta que aprendan en la lengua materna,
que tienen esos alumnos, sino se los obliga a aprender en euskera. Eso para mí es una aberración. Y a la inversa, en su momento no se respetaba la lengua materna del alumno cuando era el vasco, y se les obligaba a aprender en castellano. Eso es una aberración. Y ellos ya tenían un sentido pedagógico de las cosas, porque enseñaban en la lengua autonómica, en este caso, la lengua propia de cada niño, si era teca, si era transalteca o lo que fuera. Es que las lenguas realmente han sido muy mal utilizadas por los separatismos y eso ha generado una mala imagen. Es decir, lo que hablaba el Palleter es una fórmula, y ahora no es cuestión de entrar en el origen del valenciano, si hibridación o cualquier otra de las teorías independientes o no, no es cuestión. Digamos que es un valenciano que está totalmente fuera de lo que sería hoy el valenciano normativo. Por una parte, es rechazado por esta nueva normalización lingüística que se ha producido, también muy relacionada con los movimientos secesionistas, y por otra parte, todo lo que sea este tipo de lenguas ha sonado como, no, es que esto de las lenguas es una cosa de los separatistas. Pues mira, ni una cosa ni otra. Dentro de la hispanidad funcionaba una cosa muy inteligente que es el sentido común, que ojalá pudiéramos tener sentido común, que es, vamos a hablar en lo que nos entendemos y si tú hablas y yo te entiendo y yo hablo y te me entiendes, pues vamos a hablar que nos podamos entender y comunicarnos. Y a partir de aquí, los estudiosos, que no todo el mundo es estudioso, que aprenda lenguas, que aprenda todas las lenguas, porque las lenguas son riqueza. Y he de decir, y antes de empezar ya con el Palleter, que las lenguas que hay en España vienen de nuestra madre Roma. Todas menos una, ya hablo de esa una. Es decir, si somos la hispanidad, herencia de Roma, las Españas somos hijas de Roma y nosotros ahora somos, como dije, hijas huérfanas de esta madre patria que eran las Españas, creo que es mejor que poder respetar y conocer y apreciar. Y eso no quita que hablemos en una lengua, hablemos en otra por cuestiones políticas, por cuestiones económicas. Eso no es cultura, eso no es voluntad de entendernos. Eso son otras cosas que sobran totalmente. La lengua es maravilloso. Yo soy filólogo también. Yo soy historiador, antropólogo y filólogo, y filólogo inglés. Pero para mí la lengua es algo fantástico. Ojalá pudiera leer más y mejor en latín. Ojalá pudiera conocer el griego. Sería fantástico, sería maravilloso. ¿Y la otra lengua que nos queda? El vasco. Pues por hacer que todos los estudios cada vez señalan más que es una pervivencia del íbero. Y qué más raíz de nuestra cultura, junto con la madre Grecia, con la madre Roma, con la madre judeocristiana, que los íberos y los celtas. Es decir, todos son formas de nuestra cultura, de nuestro pasado. Hay que conocerlas, hay que respetarlas, hay que entenderlas. Y luego hay que ser prácticos, hay que decir, pues vamos a entendernos cuando nos comunicamos. E incluyo en esta disertación a nuestros hermanos portugueses. Con un poco de cariño y un poco de amor nos entendemos, si no totalmente fácilmente, con bastante cordialidad, con bastante facilidad. Otra cosa es si utilizamos las lenguas para excluir, para coger prebendas, para coger cuotas de poder, para querer separarnos del resto. Esto es malo. Claro. Así, no tiene más. Y habría que hacer un programa o 20 sobre ese tema. Eso es malo. Sí. Pero es que como da mucho para hablar, por eso en este libro mostramos lo de las lenguas con una forma natural. Y en las Españas, lo de las lenguas es una cosa de lo más natural. Y este hombre se revela en nombre del rey de España, en nombre de la fe, que quiere decir, un súbdito, madre mía, qué tonto, ¿no? Este hombre sometido al rey y encima de esa opresión de la religión. Pues no. La fe es su forma de ser, es su comunidad, es su tradición, son sus antepasados. Y como he dicho antes, son sus hijos. O sea, es que está rebelándose por su mundo, por un ideal, pero también de una forma egoísta y práctica. Decir, no, yo me rebelo ante justicia por mí y por los que vendrán. No por mis hijos, porque en ese momento no tiene hijos, sino por los hijos de mi mundo, de mi familia, de mi país, de mis Españas. ¿Qué hace este hombre? Pues que en un momento donde los poderosos les pesa más el bolsillo, ante la opresión del gran tirano, que se puede comparar perfectamente con Stalin y con Hitler, que es Napoleón, lo que pasa que en Francia no puedes decirlo, y en muchos sitios su buena prensa es mucho mejor, pues este gran difusor del liberalismo, que también sería para hablar mucho de esta corriente que asola Europa y que ahora tiene tan buena prensa, y que en realidad todo lo bueno ya está en la escuela de Salamanca, en el humanismo cristiano, en todo lo que habían hecho las Españas antes, como tú muy bien explicas también, la controversia de Valladolid, en el capítulo del libro que tú haces. Es decir, contra este emperador victorioso, es decir, en ese momento es invencible. Y los que podrían haber hecho algo
tienen miedo de decir que puedo perder la riqueza, puedo perder el patrimonio, la hacienda, puedo perder la vida. Y este hombre dice, mi riqueza, yo soy payeter. Payeter es como un oficio muy humilde, el que vende una especie de pajuelas de paja para, pues como si fuera una especie de mechero, de prendedor. Es decir, lo más bajo económicamente de la sociedad, honrado y orgulloso de su condición, porque en este momento la situación económica no habla de la situación moral. Uno puede ser económicamente limitado, pobre, pero el orgullo, el honor es fundamental para esta mentalidad de las españolas. Hoy en día probablemente no. Pero este hombre dice, bueno, pues si estos señores no se deciden, yo le declaro la guerra a Napoleón. ¿Pero qué? ¿En mi nombre? No. En nombre de mi fe y en nombre de mi rey. Este denostado Fernando VII, que también había que hablar mucho, que obviamente tiene defectos, pero también tiene virtudes. ¿Qué es lo que yo quiero en este capítulo? Pues sobre todo meternos, como en otros capítulos, en las mentalidades. Porque este hombre humilde, que en principio diríamos, no, es que este hombre está engañado por un rey opresor, por una religión que le está coaccionando, pues no. Vamos a entenderlo. Vamos a entender que esto que nos están contando no es así, que esta ilustración tan maravillosa, que no se suele decir, porque todos sabemos o podemos saber el lema de la Revolución Francesa, ¿no? Legalidad, igualdad, fraternidad, pero la última parte no se suele decir tanto. O muerte. Cortando cuellos. Es decir, o lo aceptas, qué bonito todo lo que te digo. Ah, pero como lo aceptes te matamos. Sí. Sí. Chateaubriand nos lo dice en la época, o sea, no estamos inventando nada. Y el que no se lo crea, que lo lea, como siempre digo, que investigue. Es decir, tú me estás trayendo este mundo de paz, me da igual que sea cualquier ideología, me da igual que sea ideología comunista, que sea ideología liberal. Qué maravillosa, qué bonita. Ah, eso sí, como no la quieras, la que te espera a ti y a tu familia. Napoleón arrasa Europa, el destrozo, y también lo hablo en el capítulo, que hace a España. España no se ha recuperado nunca. Sí. Como decía también otro compañero del libro, Cesáreo, es la guerra anglo-inglesa contra los españoles. No es guerra de independencia. ¿De qué nos independizamos? Son dos potencias enemigas con las que hemos estado luchando y equilibrándonos en la lucha contra Francia e Inglaterra. Unos que nos destrozan todo. Mucha gente no sabe que la Alhambra de Granada estuvo a punto de desaparecer. Aquí en Valencia, el Palacio Real es una montañita por esta guerra. Una obra histórica, una obra parte del patrimonio español, de las Españas. La Alhambra, por un héroe que la salvó en el último momento, si no hubiera desaparecido. Es decir, más luego el expolio. El expolio. Fue brutal. Y el expolio, casualmente, cuando la Francia de Vichy se consiguió más o menos recuperar una pequeña parte. Pero primero, pérdida de población. Hay gente que habla de 1 millón, yo no sé si tanta población, pero una población muy importante. Se aprovecha para la secesión de los territorios americanos, con lo cual la desgracia no es para España. 2 siglos llevamos de desgracia, pero no aquí, en la España peninsular, sino en todos los hijos huérfanos, en todas las Españas, en toda lo que es América, posteriormente en Filipinas y también en Guinea. Es decir, es un plan premeditado, es un plan que se ha ido alargando. Y también este punto, pues contamos un poco los hechos principales de la guerra de, vamos a llamarla de independencia para que todo el mundo lo entienda, que fue una guerra muy dura, con muchas vicisitudes, donde el papel de las guerrillas fue fundamental, también de muchos personajes del ejército, y que finalmente pues se consigue pues bueno, la expulsión de los franceses, pero ¿en qué estado queda el país? Y también quiero hablar de muchos colectivos que aparecen por allí, igual que he hablado de la monarquía, hablo de otros, y uno de los más conocidos, para no hacerlo muy largo, porque también me gustaría hablar de la batalla de Otumba, es sobre los afrancesados. Qué buena prensa tienen los afrancesados, qué bueno es Goya, qué maravilloso. Bueno, si nos remontamos a otras guerras, a la Segunda Guerra Mundial, a esta gente, ¿cómo los llamaríamos? Que cooperan con el enemigo. Son los traidores que cooperan con el enemigo, el que aprovechan para enriquecerse y, sí, influidos por la ideología o simplemente por el interés, facilitan la labor del enemigo, traicionan a sus amigos, a sus familiares, a cambio de prebendas. Claro, yo cuento esta historia y la gente dice, no, pero ¿qué me está contando? Sí, que Napoleón, vale, hubo guerras, pero es que también aquí el antiguo régimen. El antiguo régimen es una perífrasis, para empezar, hecha por los ilustrados y en la cual no estamos refiriendo al sistema tradicional. Eso de antiguo suena viejo, suena malo, suena, ¿no? Cuando queremos decir hoy día, eso es casposo, eso es de antes. Vale, perfecto, pues una frase que ha triunfado. Pero no estamos en ningún antiguo régimen, es un sistema tradicional que
No era perfecto, por supuesto, como no ha sido perfecto ninguno de los movimientos ni ideologías que ha venido después, ni que vendrá nunca jamás, porque estamos en el mundo humano. No estamos en un mundo de Los Ángeles ni estamos en un mundo ideal. Y aparte que se produce sangre y fuego todas estas transformaciones y revoluciones liberales, que luego llevarán a otras muchas cosas, como las revoluciones socialistas, pero eso ya sea un tema más largo. Pero lo que yo quiero hablar es de cómo afecta a España, cómo afecta a los personajes y cómo afecta a una zona. Pero ya señalo, digo, no, el Palleter es un hombre corriente, pero hay muchos hombres corrientes que a lo largo de toda la geografía de las Españas se rebelan contra esta situación. Se rebelan contra esta situación. Y mucho ojo con aquellos que se llaman libertadores, que más bien les podemos llamar traidores. Y este tema es que da para mucho y no me gustaría comerme todo el programa solamente con el Palleter. Creo que en el libro quiero aclarar unas cuantas cosas o por lo menos mostrar unos cuantos interrogantes que la gente no conoce o no se suele plantear. Entrar en la historia de las mentalidades, que es algo importantísimo. No solamente no juzgar por el presente, que es ridículo, y el que lo hace un ridículo absoluto, sino intentar, en la medida de lo posible, comprender por qué esa gente pensaba o actuaba de una manera. Es decir, porque este hombre dice, yo me estoy aquí calladito, no me pasa nada, y de repente me pongo aquí a montar una algarabía en mitad de la plaza, llevo a toda la gente detrás de mí, empiezo a hacer una proclama de guerra. Yo, pero si, por favor, si soy un pobre hombre. Pues por algo lo hace por unos principios y creo que es una característica de todo el libro, de que en circunstancias totalmente adversas hay grandes héroes, pero también hay grandes héroes del pueblo. El pueblo es el gran héroe también de la historia de las Españas. Es que además lo que yo veo que atraviesa en su conjunto todos los capítulos del libro, es decir, todos los autores que pensamos en un elemento común, y es que la mentalidad del pueblo origina grandes progresos o grandes regresiones, depende. Sí. Y la mentalidad de la historia de los españoles hace que haya habido grandes hazañas porque es la cosmovisión que tenían de generosidad y de patriotismo. Es decir, consideran la patria como la familia, como la madre, que todo lo cuida, y entonces ese cuidado se transmite también a la gente que piensa que tiene que cuidar de ese tesoro común que tienen ahí, ¿no? Cuando pierdes ese concepto ya se desbarata todo. Yo creo que eso es lo que atraviesa fundamentalmente la idea del libro. Si no interpreto mal. Sí. Yo creo que desde el rigor académico y tratando de hacerlo lo más ameno y más divulgativo que se pueda, porque yo siempre lo estoy diciendo en todas las entrevistas que me están haciendo, hay que llegar a todo el mundo y sobre todo a los jóvenes. Y además de rigor y además de ameno, si conseguimos emocionar, yo me acabo emocionando en todas las entrevistas, pero porque es verdad, yo lo siento, yo lo vivo. No serán mis padres directos, o sí, no serán mis hijos directos. El Palleter no tenía hijos, pero él lo sentía, él lo vivía. Y sí que es verdad que hay una cuna donde nacen los grandes hombres. Cuanto mejor sea la cuna, por así decirlo, mejor serán los grandes hombres. Y no solamente personajes famosos, como por ejemplo la batalla de Autumba con Cortés y todos sus acompañantes, amigos y soldados, sino en este caso el pueblo valenciano, como podría ser el pueblo de Gerona o el pueblo de Zaragoza o cualquier otro lugar de toda la geografía de las Españas que se planta ante un ejército opresor que son tremendamente crueles. No hemos estudiado en profundidad, no se estudia en el sistema educativo la crueldad y las muertes que está produciendo esta guerra, porque hay una, permítemelo, una franca obsesión. O sea, el niño cuando empieza ya con 11 años, lo primero que te pregunta cuando llega a estudiar es, ¿y lo de Franco? Espérate, estás ahora aprendiendo la prehistoria, los mesopotámicos, los egipcios. Ya llegarás a la Edad Media, entenderás lo que es feudalismo e imperio, la Edad Moderna, las monarquías autoritarias absolutas, y llegarás a la historia contemporánea. Pero todo es un andamiaje. Si no comprende la parte de abajo, lo de arriba carece de sentido. Pues en España hemos tenido, en el siglo XIX, esta guerra totalmente destructiva. Luego las guerras de secesiones americanas, que son guerras civiles. Las 3 guerras carlistas, sobre todo la primera y tercera, tremendas guerras. Y, por último, la guerra civil en el siglo XX. Posiblemente unas consecuencias de otras. La decadencia o los males iniciados aquí, o como se suele decir, de esos polvos, estos lodos. Es todo un camino, una catarata de desgracias, pero es mucho más destructivo las carlistas que la guerra civil. Eso no se estudia y es mucho más destructivo, y lo sigue siendo las guerras de secesión americanas para los países americanos y para el Reino de España, todos hijos de las Españas,
que la guerra civil. Y la madre, digamos, de todas las desgracias es esta guerra, que aparte de la gran mortandad, la destrucción de patrimonio, el saqueo, bueno, la humillación, el ultraje de las personas, niños, mujeres, ancianos, o sea, es uno de los grandes genocidios de la historia de la humanidad. Se conoce, ¿no? Una guerra de independencia, Fernando VII, que era muy tonto, muy malo. No conocemos las etapas. O se estudian así un poco de tirón para vomitar dentro de algún examen por algún estudiante adolescente y olvida a la semana o a las 2 semanas. Pero no interiorizamos que lo que está viviendo ahora, la política de hoy, es consecuencia de aquellos hechos tan negativos. Del siglo XIX, sí. Que marcó la época actual, sí. Ha marcado todo. Tanto Sí, el liberalismo a nivel mundial, y yo soy de aquellos que piensan que liberalismo y socialismo son 2 caras de la misma moneda, pero sí. eso sería para otra conversación, no para esta. Lo decía Indalecio Prieto. Soy socialista por liberal. Sí, lo decía él, o sea, quiero decir Sí, que no, sí, y bueno, y el propio Marx también lo decía, ¿no? Que había que pasar por estas, en fin, sería largo, ¿no? Sería largo. sí, Pero es otro tema. a nivel, Sí. es que es algo que cuando lo cuentas se te queda mirando con extrañeza diciendo, no, es que esto... Oye, antes de que pases al tema de Otumba, no me resigno a no leer este párrafo del capítulo del Payeter que dice, igual que en la península acaecieron guerras y dictaduras, similar o peor suerte se produjo contra los nuevos estados en América, porque ya no hay una madre patria. Porque tal vez el peor mal de aquella ya bicentenaria y malvada semilla es la división y el autoodio que unos y otros españoles, americanos, peninsulares, etcétera, tienen sobre sí mismos, ignorando, despreciando y minusvalorando su pasado, con lo que es imposible comprender su situación en el presente y lo que es mucho peor, imposibilitando su enorme potencial conjunto de futuro. Así que merece de nuevo recordar algo que conviene no olvidar nunca. De esta invasión y de la lucha contra la adversidad de los españoles no fue un combate por un rey, sino por un pueblo, por el amor a su tierra, el recuerdo de sus antepasados y el legado que dejarían a sus hijos. Bueno, a veces uno se emociona y salen cosas buenas cuando escribe. Sí, sí. A mí me costó mucho, este fragmento, me costó mucho concebir esta idea, porque yo sí que, como todo el mundo, hemos oído lo de madre patria. Y te quedas en el inconsciente de madre patria. Y la gente que lo dice con muy buen corazón, lo dice con muy buenas intenciones. Pero en realidad, hoy día, ¿qué se parece a la España actual, siglo XXI, 2026, a esta España gloriosa, a esta España humanista, a esta España que se cuestiona el derecho de conquista, que plantea este referéndum en Filipinas, si los caciques quieren ser parte de las Españas o no, donde los capitanes de tercio se ponían a rascarse el bolsillo para pagar las campañas, porque si no, no llegaba el dinero y perdían la batalla, perdía el rey, perdía las Españas, perdía su patria, perdía su fe. Ponte tú un ministro hoy día rasque su bolsillo y su patrimonio porque dice, no, es que esta política no puede salir adelante, venga, va, voy a hipotecar todas mis propiedades para que la política salga. Es que nos reiríamos en un bar, ¿no? Si nos cuenta alguien esto y dice, no, el ministro de Economía ha hipotecado sus casas. Sí, ¿y qué más? Pues en aquella época el honor es importante, el amor a la patria, el amor a la fe, a la religión. Y lo repito, da igual que sea creyente o no sea creyente, es parte de nuestra historia, es parte de nuestra mentalidad, es parte de nuestra cultura, de nuestro arte, de nuestra literatura. Es decir, aquello que pasó lo seguimos sufriendo todos. Tanto el Reino de España como nuestras hermanas, las repúblicas bolivarianas o no bolivarianas que se han ido creando por todo el mundo y que todos somos hijos de esa madre patria que fue, esa hispanidad, esa España, esas Españas que ahora tenemos ausente, que está ausente. No la han sustraído, no la han quitado, no la han robado. ¿Quién no la ha robado? Pues en ese capítulo hablo de alguna gente, ¿no? Creo que en esta entrevista ya he comentado algunas cosas. ¿Se puede recuperar? Estamos en esa lucha. Es una lucha ingente, es muy complicada y la verdad que la caída cada vez ha sido peor. El siglo XIX fue horrible y sin embargo el siglo XX superó en la caída y el siglo XXI las perspectivas son muy complicadas y muy complejas. Pero creemos que, yo al menos así lo creo, que conocer la historia y estar orgullosos de esa historia
son los pasos fundamentales para poder combatirlas. No solamente la leyenda negra, ¿no? Sino ver lo que nos une, los lazos que nos une y poder tener algo importantísimo para los pueblos. Un proyecto y una ilusión de futuro. O sea, los pueblos que tienen una ilusión y un proyecto crecen, van hacia adelante. Los pueblos que están descohesionados, desunidos, que sienten auto-odio. Aquí sentimos odio por otras regiones, sentimos desprecio por nuestro pasado, desconocimiento por nuestros pueblos hermanos. Os habéis llevado la plata, os habéis llevado el oro, los catalanes son unos... están jugando a los españoles, los vascos son no sé qué, los valencianos son no sé cuántos. Y sí, hay diferencias regionales. Y todo lo bueno que hemos hecho juntos, y todo lo bueno que podríamos hacer juntos, y todo lo que tenemos en común, pues bueno, yo creo que el libro parte de esa base, ¿no? Desde la historia, desde la emoción, y como he dicho, hay que ser a menos, porque si no al final esto se queda en 4. Y si se queda en 4, o bien en el mundo académico, que no lo lee nadie, se queda en un anaquel, ahí el librito, tenés una publicación y ya está, o se queda entre los hispanistas que somos, bien, pues bien, has conseguido tantas ventas, te has publicado un libro, que está bien, mira, que te felicita, me ha gustado, me parece muy bonito, pero la idea es intentar llegar a la mayor cantidad de gente. Y si es posible, gente joven, mejor. Y si a alguien le gusta el libro, que se lo regale a un amigo, pero sobre todo se lo regale a un amigo y le diga, mira, para tu hijo, para que aprenda lo que no le cuentan en la escuela, lo que no le cuentan en el instituto, lo que no le va a contar en los medios de comunicación, y que disfrute y que se lo pase bien. Y que cierre el libro y cierre con una sensación de satisfacción, emocionado y además satisfecho. Es decir, ¡buah! No he sido yo, pero de luego mis antepasados es para quitarse el sombrero. Y si igual hiciéramos lo mismo en el futuro y empezamos por el presente y dejamos ahí esa posibilidad. Y si quieres, amigo Ernesto, pasamos a Otumba porque si no, no nos va a dar tiempo. Sí. Tú mandas. ¿Qué es la batalla de Otumba? Porque yo, la verdad, yo no la conocía esa batalla. Pues bueno, vamos a ver. Yo, como he dicho, yo os quería dejar el turno de palabra a vosotros. Escribís maravillosamente bien, sois grandísimos escritores todos. Y yo tenía unas cuantas ideas que quería poner, sobre todo, a tipo de interludios, ¿no? A decir, pues bueno, combinando estos artículos más cortos con otros más largos, unos medios. Y la batalla de Otumba no es un capítulo muy largo, pero es un capítulo que surgió pues de pues una sensación, vamos a decir, desagradable, ¿no? Aunque hay alguna disputa con la fecha, en principio se suele reconocer que es el 7 de julio, día de San Fermín, el 7 de julio de 1520, quinto centenario de esta batalla, pues unos días antes nadie hablaba de ella y yo me temía lo que pasó posteriormente, alguna efeméride en una página web, en algún medio, alguna frasecita corta, ¿no? Hace 5 siglos se produjo la batalla de Otumba con la que Cortés... Bueno, pues si digo, y va a sorprender a mucha gente, que es una de las batallas más decisivas y más épicas y más increíbles de la historia, increíble porque lo más normal es que hubieran muerto, que no hubiesen ganado. Increíble por todo lo que consiguió de resultados posteriores. La gente no se lo cree. Y cuando, además, la gente me dice, sí, como las Termópilas. Digo, no como las Termópilas. Mucho mejor que las Termópilas. Porque realmente eran menos que los espartanos y sus aliados en las Termópilas y además lograron lo que no logró Leónidas, que fue ganar. Vencieron a ingentes enemigos que eran los malos, igual que cuando estamos hablando de la guerra de independencia o llamada así de independencia. Aquí hay buenos y hay malos. Y aquí tomamos partido por los buenos, que eran los nuestros. Los malos, los aztecas, para otros mexicas, venían de la Noche Triste. La Noche Triste ha sido ensalzada, está en videojuegos, está en literatura, está en 20.000 sitios. Hay que entender la Noche Triste. La Noche Triste es una derrota por diferentes circunstancias. No sé si da tiempo a explicar todo un poquito todo el proceso. Pues bueno, cuando llega Cortés, porque llega Cortés, se habla más de los españoles que se pasan al lado indígena, que alguno hay, ¿no? Como por ejemplo Gonzalo Guerrero, pues bueno, pues que es capturado, demuestra su valor, se convierte en un guerrero, se va hibridando, que es algo muy español, hibridarse a donde llega y empieza a vestirse como los indios y al final acaba combatiendo por los indios como un guerrero y en una de estas batallas contra los españoles pues muere, ¿no? Personaje ensalzado. Personaje que es ensalzado. Noche Triste. Ahora los movimientos de ciertas ideologías, porque se aprovechan de esto, porque la historia no les interesa sacar el interés de estas historias, meter su ideología, que no tiene nada que ver, y sacar rédito político, rédito económico de estas historias, llaman Noche Victoriosa y cosas parecidas. Bueno, pues los españoles, para resumirlo mucho, es que eran muy malos, es que, vale, es que los otros querían matarlos.
es que los otros los mataban. Es que yo hablo también sobre los aztecas. Los aztecas era una de las grandes, primero que no eran, era un pueblo nómada que había llegado allí, se había sentado en este lugar, no es que estuvieran de todos los tiempos inmemoriales, y tenían una política realmente cruel, realmente cruel. No eran los únicos en la historia, pero eran especialmente, habían refinado esta crueldad. ¿Cuál era? Digamos que hacían una sumisión de otros pueblos cruel, dura, buscando la rebelión. Esto hay palabras muy bonitas dentro de antropología, que si podemos llamar reciprocidad negativa y cosas así. Cuestión, ¿por qué quieren que se rebelen? Para hacer una represión mayor, sacrificios humanos y una práctica ritualizada sangrienta del canibalismo, con dioses sangrientos. Es decir, podemos decir que podemos ponerlo por encima de las grandes hordas unas o mongolas. Pero es que eran unos pobres señores que... No. Y de hecho desde la academia se dice, no, pero es que claro, tenían que comer carne humana porque no había... Marvin Harris. Es que no había proteína animal de calidad. Y dice, sí, claro, porque cuando vinieron los españoles, desde los árboles salían chorizos y morcilla, ¿no? Y los españoles iban y los cogían. Se justifican barbaridades que son totalmente ilógicas, pero cuando las repiten una y otra vez, y lo dice la academia, es decir, la universidad, oye, pues me voy a callar que sea verdad. Obviamente la universidad no es imparcial, el mundo académico no es imparcial, tiene intereses de detrás que han ido copando, mucha gente que se ha ido callando, dice, bueno, mejor me callo, le sigo la corriente y ya está. Luego vienen otros que se han ido inculturando en estas cosas y se lo creen. Y luego siempre están los mismos sinvergüenzas, por no tener otro nombre, que lo que quieren es sacar rédito económico y político de estas cosas. Bueno, pues tenemos a los malos que han conseguido expulsar a los españoles y los tlaxcaltecas, uno de sus aliados, porque como se suele decir a veces en México, la conquista no lo hizo Cortés, lo hicieron los indios, y es verdad, es un gran táctico, un gran diplomático. Cortés es una de las grandes personalidades de la historia de la humanidad, compleja, un hombre con estudios universitarios, de la nobleza o baja nobleza, no está del todo muy claro las condiciones económicas que tenía, pero con cierto estatus, vamos a decir, socioeconómico, que se reconocía que era un buen conversador, culto, intelectual, pero además un hombre valiente, con sus defectos, mujeriego, inquieto. O sea, de hecho dicen que si no hubiera muerto, pues igual se hubiera lanzado a la conquista de Asia. Pues quizás sí, es uno de los grandes personajes de la historia de la humanidad, comparable con Alejandro Magno, perfectamente, si no fuera español, con Julio César. Pues venimos de la Noche Triste, para hacer un poco resumen, que no quiero hacértelo muy largo. Imaginemos el escenario. Han perecido prácticamente la mitad de los españoles, estamos hablando de unos 400, 500 españoles, los aliados tlaxcaltecas. Aquí las fuentes difieren cuántos hay, pero no son, en general nadie dice que son muchos. Y enfrente se habla de cifras de hasta 100.000. La historiografía dice, no, ¿cómo eran 100.000? La proporción solo era de 7 a 1. Ah, vale, pues solo me están atacando 7 contra 1. Perfecto, eso es facilísimo. No hay cañones, prácticamente no hay armas de fuego. Las armas de fuego de esa época no son como las del siglo XIX. Al principio hacen un cierto efecto por el susto, por el ruido, pero en el momento que oyes 3 veces el trueno, el susto se te va. Y para recargar un arma de estas no es como en el siglo XXI ni en el XX. Recordemos, siempre lo digo, la batalla de San Luana de los zulúes en el siglo XIX finales, que masacraron a los ingleses, y ahí sí que tienen unas armas que disparaban mucho más rápido. Aquí las que tenemos son más antiguas, obviamente disparan mucho con menos distancia, con menos precisión, con menos potencia y encima de una cadencia mucho más lenta. Además, se han perdido casi todas, casi no quedan caballos. Llegan, están agotados. Pues en cerca de Otumba se produce esta batalla a campo abierto, es decir, no en un desfiladero como en las Termópilas, es decir, no estamos aquí, no pueden pasar, no. Aquí viene todo el mogollón, permíteme la expresión, todos los malos. Lo que van a hacer es acabar con nosotros. ¿Ventajas? Porque no es ventajas. Y aparte hay una cosa que es la suerte, porque cuando se pierde la Noche Triste le dicen a Cortés, el hombre está triste, por eso viene el nombre de la Noche Triste, y dicen, señor, que estas cosas pasan, que esto es la fortuna, que estas cosas acaecen. A veces la guerra se gana y a veces se pierde, es decir, que esto puede pasar. En Otumba pasó la victoria, una victoria totalmente improbable. Se analiza, se dan explicaciones de por qué pasó una cosa u otra, pero está un componente que es prácticamente, para quien sea creyente, milagroso, y para quien no sea creyente, decir una cosa fortuita. Pasa una de cada 1000 y pasó justo ese día. ¿Qué pasó? Pues en primer lugar, los aztecas tenían la costumbre, más que de matar, querían capturar para sacrificar y hacerse la merienda. Vale, es más difícil capturar que matar. Es una ventaja. No tenemos armas de fuego, no tenemos casi caballos, pero casi todos los que estaban allí habían estado luchando en las guerras europeas, sobre todo en Italia. Esto que luego serán los tercios
esta formación de picas, formación cerrada, es una defensa, una ventaja táctica sobre los indios. Consiguen resistir, estamos hablando de una proporción, si no me quieres o no me quieren aceptar los 100.000, de 7-1, solo 7-1. Imaginemos con la pica no es un palillo, pesa mucho. El momento que la pica se te canse, el momento que no hagas lo que toca una vez, otra vez, estás muerto, y estás muerto de una forma cruel. Han visto morir a sus amigos, han visto cómo han sacrificado a sus amigos, cómo se han comido en directos delante de ellos sus amigos. Cuando ahora estamos, es que me ha traumatizado porque me he levantado y me... No, estos señores vieron como sus amigos de toda la vida, o al menos de muchos, de 10, 15, 20 años, los estaban matando y sacrificando y comiéndoselos de una forma tremendamente cruel delante de ellos, en la salida de la noche triste. ¿Qué hacen? Aguantan en formación cerrada, pero los aztecas tienen una ventaja, el número. Da igual los que caigan, tienen más para reponerlos. En este caso, realmente no es un daño, es una heroicidad. Aguantar ante esta gente, no se sabe el tiempo, me lo preguntaba el otro día, al principio se calcula unas horas, no se sabe cuánto, 4 o 5, puede que a lo mejor podría llegar a más de un día, no se sabe porque estos datos, no hay un señor ahí apuntando mientras los demás estaban matando. Pero pongamos, sí, 4, 5, 6 horas. Imaginemos estar aguantando en estas circunstancias, sabiendo que en el momento que falles, el momento que no seas capaz de aguantar, vas a morir. Y sin embargo están aguantando. Pero Cortés, yo creo que gracias a sus estudios, es decir, porque esto que está pasando ahí es un error táctico, pero es un error que también cometían en la antigüedad prerromana, los pueblos prerromanos, que el líder, el jefe, estaba en la batalla, estaba con el estandarte, estaba visible, era una demostración de poder, de un símbolo para el ejército enemigo, pero si caía, la batalla se vencía. Es decir, el ejército se deshacía y se conseguía la victoria. Yo creo que esos estudios que tenía Cortés fueron muy importantes en ese momento, pero imaginemos el valor. Les quedan muy pocos caballos. Están en medio del enemigo el malo, el Stalin, el Hitler de la época. Y toma la decisión en un instante. Y con sus compañeros, con todos los caballos que quedan, hacen una carga que yo la comparo con estas que nos han puesto en las películas de vaqueros de John Ford. Imaginemos si esta escena lo hubieran hecho los americanos, los tejanos, contra nuestros hermanos mexicanos, y hubiera sido John Ford quien lo hubiera hecho. Habríamos tenido 100 películas desde todas las perspectivas, con todas las músicas de todos los compositores, y aquí gente ilustrada como tú, gente con un nivel intelectual alto, ni siquiera la conoce. Llegan, Cortés derriba al malo y Salamanca lo que consigue es acabar con él, acabar con el malo. El ejército enemigo en ese momento se aturde y se deshace. Los españoles consiguen retirarse en orden, recomponer filas y rehacerse para todo lo que va a pasar después. Me gustaría, si me permite, no sé si hay tiempo, para acabar dos cosas que creo que son muy importantes. La visión de Cortés, porque es un texto, porque ahí se escribió mucho, la conquista de la Nueva España y la conquista de las Españas se escribió mucho. Y además es un concepto que siempre digo, descubrimiento, conquista y colonización en muy poco tiempo es una de las grandes gestas de la humanidad que hoy en día nos parece increíble, es que esta gente era de otra pasta. Pero vamos a ver qué decía Cortés en una de estas cartas sobre este hecho. Leo rápidamente. Pero quiso nuestro Señor mostrar su gran poder y misericordia con nosotros, que, con toda nuestra flaqueza, quebrantamos su gran orgullo y soberbia, en que murieron muchos de ellos y muchas personas muy principales y señaladas, porque eran tantos que los unos a los otros se estorbaban, que no podían pelear ni huir. Y con este trabajo fuimos mucha parte del día, el tiempo que estaban aguantando con las picas, hasta que quiso Dios que murió una persona tan principal de ellos, que con su muerte cesó toda aquella guerra. Cortés lo que nos está diciendo, que él no se cree que haya ganado, que dice, esto no es una batalla por mi inteligencia, por mi ingenio, por nuestro valor, que sí, que somos inteligentes, que esto es una hazaña, que hemos sido muy valerosos, que hemos resistido, que hemos aguantado. No, esto tiene que ser el Señor, es que es imposible que hayamos ganado esto. Unos seres humanos normales no podemos ganar una batalla así, es imposible, es imposible. O sea, ellos mismos se creen que han estado predestinados porque dicen, es que no podría ser. De hecho, algún cronista dice que el propio Santiago apareció, a lo mejor un poco influido por la emoción del momento, pero sí que es verdad que para estas personas, al grito de Santiago, hicieron la carga. O sea, para ellos, que Santiago estuviera con ellos,
real o alegóricamente, era fundamental. O sea, era una cosa que no podemos ni siquiera imaginar desde nuestra perspectiva. Es decir, lo que han conseguido decir es que no me creo lo que hemos conseguido. Es algo increíble, es algo que no debería haber sucedido. En una lógica normal, porque ellos eran pensadores y no vivían en un mundo de fantasía, aunque pensaran que estuvieran viviendo una historia de fantasía, como una historia de las novelas de caballería, pero dicen, es que esto no puede pasar. Aquí lo que tenemos que hacer, lo normal, es luchar heroicamente porque nos toca, porque somos españoles, y morir. Que hemos ganado, que hemos ganado. Tiene que ser la providencia. No es posible que unos seres humanos ganen esta batalla. Consecuencias. Hay algunos autores, yo lo señalo en el capítulo de forma breve, yo no lo acabo de compartir por muchos motivos, pero que los indios son muy inteligentes y estos aztecas, aunque sean muy malvados, eran muy inteligentes, que podían haber copiado la tecnología española e incluso, que la población era muy importante, haber venido a Europa y haber saqueado y destruido como en su pasado habían hecho los hunos o habían hecho los mongoles. Yo lo veo complicado, pero imaginemos un imperio como estos, depredador totalmente, destructor, un gran imperio genocida, como los aztecas, viniendo a Europa. No hubiera puesto en peligro las Españas, no hubiera puesto en peligro la España peninsular, hubiera puesto en peligro toda Europa, las catedrales, los conventos, las ciudades, las universidades. Es decir, evitamos este hecho contrafactual que no pasó nunca, pero que podía haber pasado. Y lo que sí que se consiguió fue integrar las poblaciones indias, primero los aliados, tlaxcaltecas y compañía, que son los novohispanos, los que se sintieron españoles, pero también a los derrotados. ¿Y por qué? Y esa es la magia del mestizaje español, de las Españas. Porque no importan las lenguas, no importa la piel, no importan las pequeñas diferencias regionales, sino un espíritu y una cultura común. Y esta gente ve que lo que le están ofreciendo es bueno. ¿Por qué? Porque ahora que han sido derrotados dicen, madre mía, con todas las que hemos hecho, la que nos van a hacer el resto de indios, tlaxcaltecas y compañía. Vale, pues los españoles dicen, no os lo vais a comer, que esto del gustillo por la carne humana desaparece. Y esta gente se queda diciendo, madre mía, pero no nos van a torturar, no nos van a sacrificar, no nos van a comer. ¿Hubo abusos? Pues claro, como en toda la vida y como siempre va a haber. Pero lo bueno es mucho más importante. Y encima a esta gente se le da la oportunidad de continuar siendo parte de la nobleza, teniendo acceso a todos los beneficios técnicos, culturales, económicos que vienen de España. De hecho, Ciudad de México es posiblemente la más rica de la ciudad más rica de las Españas. Es decir, se está creando todo este nuevo mundo y todo eso no hubiera sido posible sin esa victoria, que es trascendental en la historia de la humanidad. ¿Hubieran venido los aztecas? Yo creo que no, pero está la posibilidad. Pero lo que está es seguro que la conquista española se hubiera frenado. No entenderíamos la conquista como la entendemos, ni conquista, ni colonización, ni descubrimiento, esas tres cosas que van juntas. ¿Quién hubiera hecho esa conquista y cuándo? ¿Hubieran sido los anglos? ¿Hubieran sido los franceses? ¿Qué hubiera pasado con la población india? ¿Seguiría existiendo? ¿Estaríamos hablando de una lengua común de muchas personas a lo largo del mundo? ¿Estaríamos hablando de la historia tal como lo conocemos? Posiblemente no. Y eso se debió primero al heroísmo de los pocos españoles que había allí con sus picas, a sus aliados tlaxcaltecas que también sufrieron una gran cantidad de bajas aguantando con los españoles, porque también iban a ser españoles y esta hazaña es tan suya como de Cortés y de los españoles peninsulares que había allí. Y por último, esa carga heroica, por favor, que alguien haga una película sobre esa carga heroica. O sea, es que es de película, o sea, me falta que le pongáis una música, o sea, le ponemos una música y es el final épico de cualquier batalla, o sea, es maravilloso. Y a mí Perdóname. Esto da para otro programa. Cuando quieras. Pero no tengo más remedio que limitarme al tiempo prefijado, porque si no nos sobrepasamos. Otro día más. Otro día más. Esto da para otro programa y yo me comprometo a hacerlo, sobre esta batalla. Exclusivamente es un programa sobre esto. Date sí para otro programa. Cuando quieras, Ernesto. Muchísimas gracias. Como siempre os digo, un cordial saludo hispanista. Y es una pena que eventos como este, una pequeña efeméride, y no se celebre, no se conmemore, no haya, casi desfiles por las calles y unas decenas o cientos de películas sobre esta batalla. Y ese sobre final, esa carga final heroica, épica y una de las grandes hazañas de los españoles. Muchas gracias, Ernesto.